la fórmula que nosotros usamos para asignarle una probabilidad una vez que los datos han sido ordenados, es esta que le llamamos Weibull, ¿no es cierto? M sería entonces la posición donde se encuentra el valor, una vez que ya están ordenados. N es la cantidad total de valores. Si tenemos 21 valores con los que ustedes están trabajando, entonces, una vez que han sido ordenados los valores de menor a mayor, desde el número 1 hasta el número 21, se le asigna a cada uno 1 en 22, 2 en 22, 3 en 22, hasta el más grande que recibe 21 en 22. Obviamente 21 en 22 sale menos de 100%. Fíjense que la Weibull es entonces la que siempre usamos, pero además de la Weibull podemos usar cualquiera de estas otras, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente a discreción que podríamos agarrar estas. La fórmula que inmediatamente aquí no nos sirve, ¿cuál es? ¿Alguien me puede identificar cuál de estas fórmulas no nos conviene utilizar? ¿Perdón? California. California, ¿no es cierto? Entonces tú explícales a los otros por qué no. Porque California nos estaría dando teniendo en cuenta los datos de toda la población, pero nosotros no trabajamos con toda la población, sino trabajamos con muestra. Ya, ¿están todos de acuerdo con eso? ¿Alguito más puedes decir para que comprendan mejor? Lo que podría decir es que como la California nos está dando N, por ejemplo, en N mayúscula, que es la totalidad que tenemos de, por ejemplo, caudales, entonces, y M minúscula es lo que vamos a calcular, por ejemplo, por separado, entonces nos va a dar, por ejemplo, 100%, y eso no nos puede servir porque estaríamos tomando todo lo que estaría contando con la población. Ya, ok, espero que esté comprendido eso para todos, ¿no ven? No se puede usar la primera, porque eso significa que al valor más grande le estaríamos asignando 100%, ¿no ven? Y 100%, nunca estamos 100% seguros de nada cuando contamos con solamente una muestra. Eso está ya claro. Ok, entonces, ¿por qué ha surgido la necesidad de mostrarles todas estas formas? Despuésito les voy a indicar por qué. Y ya, ahora continuaremos con lo que estábamos haciendo en las clases, pues. La última clase habíamos quedado en que ustedes iban a empezar a graficar, a plotear los valores, los 21 valores, 21 crucecitas, y después de lograr eso tenían que lograr también trazar la recta analítica. ¿Alguien que sabe algo al respecto? ¿Nadie? ¿Ni por puntos? Yo ingeniero, pero sería depende de usted, ¿no? Ya, ¿cómo te llamas vos? Jonathan Flores me llama. Ya, tú ya has estado en la anterior clase, ¿no ves? Sí, es que trato de entender un poco mejor la materia, los ingenieros. Está bien, 2 puntos por asistir doble a la clase. Ya. Gracias, ingeniero. Milton, sí, no, obviamente tú ahorita nos lo puedes explicar. Daremos ocasión a otras personas que puedan explicar. ¿Alguien puede decir algo al respecto? Esta semana han estado muy ocupados, se nota, ¿no? No le han dado un poco de atención a estos temas que estamos llevando en hidrología. Ya, a ver, tenemos, voy a mostrar en la pizarra también otra, la gráfica directamente de papel de probabilidades, que era lo último que habíamos quedado la última clase. Eso significa que acá está, creo. Ya, fíjese, todo el mundo está visualizando en su pantalla un papel de probabilidades normal, ¿no es cierto? Sí, Ya. Sí. El concepto se repite en ambas, en el papel de probabilidades normal y también en el papel de probabilidades Gummer y cualquier otro papel que pudiéramos tener.
La idea era de ustedes, una vez que le asignan a cada valor una probabilidad, la idea era de graficar, ¿no es cierto? Aquí tenemos el valor 1, 2, 3 cubos, 4 cubos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cubos, ¿no ve? Q en metros cúbicos por segundo. Ya. ¿Alguien me puede decir el valor más pequeñito con su probabilidad? Ya habíamos calculado esas probabilidades, ¿se acuerdan? ¿Alguien tiene? ¿Nadie tiene? El de 3 metros cúbicos sobre segundo sería 4,5%. Sí, Inge, eso es. Para 3 tenemos 4,5%. Sí, Sí, Inge. Eso proviene de 1 dividido entre 22, ¿no ve? 100 entre 22. Obviamente es 4 punto algo, ¿no ve? 4,5 estamos por acá. Acá, fíjense, aquí hay un puntito rojo en la intersección entre 4,5 y 3. Para el valor más grande que era, ¿cuánto era el valor más grande? ¿11 cubos? Sí, sería 95,5%. Para 11 cubos. Acá estamos 95,11%. 95,11. No, 95,5. 95,5. 95,5 acá más o menos. 95,5 y eso es para el 11. Acá. Entonces, ven ustedes en la pizarra los dos puntos, dos pares de datos. El 3 cubos por segundo y el 11 cubos por segundo. Ambos han obtenido a través de la formulita esa I sobre 22 esas probabilidades, y en principio, si estoy yo muy apurado, lo que tengo que hacer es simplemente trazar una línea recta a través de esos dos puntos. Ahora estoy viendo cómo logro trazar eso para que salga realmente una recta. A ver si logro colocar una regla y de esa manera, uy, no tengo pulso. Tengo que unir los dos puntos a través de una recta perfecta, ¿ya? Supongamos que es la recta perfecta. Entonces, alrededor de esta misma recta vamos a tener, obviamente, los 21 puntos muestrales, ¿no ven? Por ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 puntos, ¿ya? En azul, entonces, son los puntos muestrales y están representados con una crucecita. Es la forma de presentar en un informe el tema este de probabilidades, ¿ya? Algunas gentes las crucecitas las unen por una recta y eso está muy mal. Entonces, esta sería la manera oficial de presentar. Entonces, para estar seguros de que mi línea recta en color rojo está bien trazada, voy a hacer algunas cosas más. Por ejemplo, voy a hacer el mismo ejercicio para el valor, cualquier valor, deme un valor, digamos el 7. ¿Alguien puede calcular la probabilidad para el valor 7? Pero, a ver, ¿cuál es la probabilidad para 7 cubos por segundo?
45.5. ¿Cómo has calculado eso? En los valores está ya ingeniero 7 de la tabla. Hay 7.0. O sea, tú dices que eso es 45.5 más o menos por acá, ¿no ven? Exacto. Entonces, 45.5%, pero ¿y en qué puesto se ubica? A ver, estamos hablando de la ley normal. ¿Cómo has calculado? Eso tenemos que estar seguros de dónde viene el 45.5. La forma de calcular sería primero hallar Z, 7 menos la media sobre sigma, que es igual a 7 menos. ¿Cuánto es la media de los 21 valores? 7.27, Inge. Y la desviación estándar, 1.81. ya, entonces ¿esto cuánto sale? Z. Z sale negativo, ¿no ven? Menos 0,15 sale Z. Ok, y con 0,5 entrar en la tabla, y la tabla me tiene que dar f de z. F de z, ¿cuánto sale f de z con la tabla? A mí me sale 44,04%. 44,04%. A ver, menos 0,15. En realidad deberíamos manejar más decimales, pero aceptemos 0,15. 0,15 negativo. 0,1, 0,15 está acá. 0,44, 0,38,2. ¿Están de acuerdo? Están viendo entonces en sus pantallas el valor 0,44, este de acá, en la tabla de la ley normal. Sí, Inge. Ya, Sí, entonces sale 0,44. Entonces, f de z sale 0,44. Debo lograr que este punto 7 versus 0,44 caiga sobre la recta analítica. 44 viene por acá más o menos. Ya, eso está bien. Me imagino que el valor para 3 cubos y para 11 cubos lo han determinado de esa misma forma. Ya, está comprendido entonces cómo se traza la recta analítica a través de esos 21 crucecitas que son caudales máximos muestrales. ¿Sí o no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es con ustedes simplemente mostrarles que para poder graficar esa recta, simplemente hay que usar la tabla y obviamente ahorita lo que han hecho ustedes es se han dado un valor de 3 y con la tabla obtienen su función de su probabilidad de no excedencia. Luego se han dado el valor 7, luego se han dado el valor 11 y también con la ayuda de la tabla han podido calcular su probabilidad, ¿no ven? Pero yo podría hacer todo lo contrario. Me doy, por ejemplo, acá 80% y para el valor 80%, ahora, para este valor 80%, quiero que me calculen ustedes el caudal que le corresponde a 80% de no excedencia. Inmediatamente háganlo, por favor. Obviamente que cuando me dan la ecuación de una recta y es a más bx, si me doy y puedo calcular x, pero si me doy x puedo calcular y, es lo que estamos haciendo ahora. Entonces me estoy dando f de x igual a 80% y para ese 80% quiero que ustedes calculen el caudal que le corresponde.
y eso lo vamos a graficar y necesariamente tiene que caer sobre la recta analítica. Ya, entonces estamos llevando el tema de cómo graficamos esa recta analítica. Y ahora lo que está... ¿Cuánto Disculpe, Inge. A mí me sale 8.72 metros cúbicos sobre segundo. 8.72 metros cúbicos por segundo. O sea, si quisiéramos la interpretación que le das a 80% versus 8.72, ¿puedes directamente decirme cómo lo interpretarías? La interpretación sería, Inge, que con la probabilidad de 80%, el caudal sería menor o igual a 8.72 metros cúbicos sobre segundo. Ya, eso está correcto. Están todos de acuerdo, ¿no? ¿Ve cómo te llamas tú? Jonathan Flores. Jonathan Milton Flores. Otra vez tienes por lo menos otra vez 2 puntos. Espero que para todos esté claro esas interpretaciones, ¿no ve? Entonces, al graficar 8.72 contra 80%, necesariamente eso tiene que salir acá en la misma recta, ¿ya? Entonces, cualquier cantidad de puntos que yo me dé a mí mismo, ya sea en el eje horizontal versus el vertical, ya sea en el eje vertical versus su horizontal, deberían caer sobre la recta. Esa sería la forma de graficar la recta analítica. Ahora, surgió una pregunta en el otro grupo y me dijeron, son 21 puntos, crucecitas azules, ¿podríamos usar regresión lineal? ¿Y ustedes qué creen? ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? ¿Hay alguien que pueda dar una respuesta sobre la posibilidad de ajustar 21 pares de datos mediante regresión? Ya, entonces la respuesta es que si quisiera hacer eso, entonces los 21 pares de datos serían Q, y vamos a escribirlo con color azul, Q versus probabilidad asignada, ¿no ve? F de X asignada. Asignada. Entonces, el primer valor era 3 y a 3 le corresponde, ya ni me acuerdo cuánto, 4,5%, algo así, ¿no es cierto? El siguiente sería algún valor y el último valor más grande creo que era 11 y se le asigna también aquí una probabilidad de 90 y tantos %. No sé si era 99 o qué, pero algún valor bastante grande, ¿no ven? Entonces, lo que sugería en el otro grupo era correlacionar estas dos columnas, ¿no ven? Y la respuesta a esto era que no, mejor graficar la recta analítica a partir del uso que le damos a la tabla de la ley normal. ¿Por qué no? Porque esta probabilidad asignada viene de la formulita que decía I sobre n más 1, ¿no es cierto? A esto le llaman posición de ploteo. Posición de ploteo. Ahora, en cuanto a la posición de ploteo, si se dan cuenta, yo me estoy inventando una forma de asignarle a cada valor previamente ordenado, de asignarle una probabilidad acumulada.
y obviamente la fórmula que hemos usado hasta ahora es I sobre N más 1. Esta formulita la vemos acá. Acá. Están viendo entonces en la pantalla, tabla 16, un comprendido, por favor. Sí, Sí, Inge. Puede ver. Ya. Entonces, fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades de formulitas que me permiten asignarle una probabilidad a cada uno de los 21 caudales que ya han sido ordenados, de menor a mayor. Si se fijan, la primera fórmula, California, simplemente dice que es M sobre N. Luego tenemos la fórmula de Weibull, que es la que usamos nosotros. Entonces, M es el orden en el que aparecen ahí una vez que está ordenada, ¿no es cierto? Esta es la que acabamos de usar. Pero también hay todo el resto de las fórmulas. Entonces, a la pregunta de si es posible ajustar una recta usando métodos de regresión mínimos cuadrados, la respuesta es que no vale la pena hacer eso porque si se fijan acá, en esta columna, el 4,5% viene de la fórmula que les acabamos de mostrar, ¿no es cierto? Esta de acá, de Weibull. Pero si en lugar de Weibull yo utilizaría, por ejemplo, la última de abajo, Green-Gorten, es una otra fórmula que también usan. Entonces, los valores de la columna de f de x asignados, obviamente que van a ser diferentes. Entonces, si me dicen que esos dos pares de datos para 11 valores, para 21 valores, yo utilizo la regresión, la respuesta es que no, porque dependiendo de cuál fórmula yo use aquí para asignar f de x, el resultado va a ser completamente diferente. Entonces, lo mejor para trazar la recta analítica es usar su propia ley. En el caso de la ley normal necesitamos pasar por la tabla. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Preguntas o continuamos? A ver. Está todo claro. Ya. Qué bueno. Entonces, muy rápidamente hagamos lo mismo para cuando tengamos que graficar en el papel de probabilidades de Gumbel. ¿Dónde está papel de Gumbel? PPD, papel. Justo acá está. Entonces, muy rápidamente, obviamente podrían ustedes ya nomás proceder con ello acá, pero por si acaso les mostraré nomás muy rápidamente cómo proceder a utilizar este papel. De la misma manera que en el caso de la ley normal, lo que acá debemos hacer es usar su propia fórmula de la curva de densidad acumulada. Y esa fórmula ya la conocen ustedes y en realidad la fórmula es f de x, ¿se acuerdan? Es igual exponente a la menos exponente a la menos alfa, que habla de xy menos x0, ¿no es cierto? Y en esta fórmula ya hemos dicho f de z, f de x o de z si quieren, está relacionada con xy. Si estamos hablando de 21 valores de caudal, xy será el caudal, ¿no es cierto? Porque todo el resto ya conocemos. Alfa conocemos y x0 conocemos a través de la formulita que ya les he dado a ustedes para hacer estimación de ambos parámetros. Entonces, graficar la recta analítica de la ley de Gumbel en este papel de probabilidades Gumbel es simplemente darse un valor de f de x y para ese valor de f de x obtengo el valor de x. O al revés, ¿no ven? Me doy un valor de xy
y para ese valor obtengo de f de x. Entonces esta fórmula la utilizo en ambos sentidos, ¿no ven? Entonces nuevamente tenemos aquí los valores de caudal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fíjense que este eje vertical debe cubrir un grupo de valores que incluya los 21 observados, incluyendo la masa de observado, pero también debe darse margen hacia arriba, porque yo puedo hacer inferencia estadística, ¿no es cierto? Y calcular qué probabilidad tengo de que en cualquier año ese caudal, el río me traiga un caudal mayor a 14, ¿no es cierto?, a este valor. Y nunca ha sido observado un valor tan grande. El más grande observado era 1120, algo así, ¿no ve? Pero por eso es que vale la pena dejar hacia arriba un espacio vertical hacia arriba para lograr obtener probabilidades de valores más altos. Entonces, pueden ustedes ya nomás, entonces, trazar la recta analítica de Gumbel. Para eso utilizan esta expresión. Entonces, por ejemplo, calculemos f de x para el valor 14. Las 3 primeras personas que me den el resultado tienen un puntaje. Inge, para 14, dice, Para ¿no? 14 cubos, sí. Sale 99,52%. 99,52%. Está correcto, ingeniero. Por acá más o menos. Entonces acá ya tengo mi primer punto en color azul, que forma parte de la recta analítica. Entonces nos podemos dar algún otro valor, qué sé yo, el valor 3 cubos, por ejemplo. Para 3 cubos, ¿cuál es su probabilidad de no excedencia? Sale 9,43 por 10 a la menos 4. ¡Wow! Se sale de nuestro gráfico a la izquierda, porque fíjense acá, el valor más chico es 0.01%. Entonces debe estar por, ¿dónde será? Pues por acá, digamos. Hagamos lo mismo para el valor 6 cubos, a ver qué pasa. Sale 25,14%. 25,14%, por acá más o menos, por acá. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, con esos dos únicos puntos ya podría trazar la recta analítica. No me salió muy recta, pero tiene que ser una recta perfecta. Una vez que ya tengo esa recta, lo que puedo hacer es controlar si todo anda bien. Por ejemplo, me daré el valor 11 cubos o 10 cubos, 10 cubos. Calculen entonces f de x para 10 cubos.
Sale 92,21%. ¿Y a cuánto sale para 10 cubos? 92,21%. Ay, me salió 93.45. ¿Y hay alguien más tiene que decir algo para... 92,2%. 93.45, Inge. ¿Cuánto? No, entre 92 y 93 está la cosa, ¿no? Por los decimales les debe estar saliendo diferente, Inge. Ya, obviamente, pero el procedimiento es lo que importa acá. Ya, con esto más entonces ustedes saben cómo calcular, ¿no ven? Alternativamente, fíjense que para los 4 puntos nos hemos dado el caudal y la fórmula nos ha devuelto f de x. Pero yo podría hacer al revés y decir, por ejemplo, si yo me doy aquí 98%, ¿cuánto será el caudal? ¿Pueden calcular el caudal que corresponde al 98%? Sería 11,96 metros cúbicos sobre segundo. Está bien, Inge. Igual me sale ese valor. Ahí debería ser. 11,96. Ok. Espero que esto esté comprendido para todo el mundo. Ahora empezaremos a hablar de que, a ver, si hablamos de este último, estamos sosteniendo que para 98% le corresponde un valor de, ¿cuánto era? 11, 96. 11,96. 11,96 metros cúbicos por segundo. Vamos a ver, debo dar muchas cosas para que no nos confundamos. Si nos anclamos en el valor 11,96 y queremos representarlo a través de una función de densidad, la función de densidad sería esta, ¿no es cierto? Como esta es ley de Gumbel, tiene el pico muy a la izquierda y el resto hacia allá. Y hablamos acá del valor 11,96 metros cúbicos por segundo. Y ese valor de 11,96, por supuesto que divide a la curva de Gumbel, a la función de densidad de Gumbel en dos áreas. El área a la izquierda, que son los
98% del que estamos hablando, 98%, y por supuesto a la derecha será 2%, ¿no es cierto? Ya. Si se fijan, nosotros tenemos un solo valor, que es 1196 cubos, y para ese valor hasta ahora tenemos dos formas de interpretar. Una de las formas es decir, estoy 98% seguro de que en cualquier año ese río me va a traer un caudal a lo sumo igual a 1196, es decir, la probabilidad de que el valor 1196 no sea excedido es muy grande, es 98. Y eso obviamente cuando los relaciono a los 21 valores muestrales, tiene coherencia, ¿no es cierto? El valor más grande era 1120, creo, y todos los están por debajo. Entonces estoy sumamente seguro de que en cualquier año ese río me va a traer un caudal menor a 1196, ¿no es cierto? Ese razonamiento siempre tienen que hacer cuando producen resultados para estar seguros de que la cosa anda bien. Esa es la primera forma de definir. La segunda forma de definir sería en términos de probabilidad de excedencia. Solamente con 2% de seguridad puedo decir de que en cualquier año ese río me va a traer un caudal más grande que 1196, lo cual también es coherente con los datos observados, ¿ya? Dos formas de definir probabilidad. Ahora viene una tercera forma de definir las probabilidades relacionadas con 1196. Y esa forma es hablar de periodo de retorno. Vamos a ver entonces ahora cómo les explico a ustedes periodo de retorno. Entonces aquí yo tengo el 98% y aquí tengo el 11,96. ¿No ven? Para empezar directamente hablemos de que tenemos una serie de observaciones en las cuales yo tengo, por ejemplo, lo haremos con este color. Tengo acá Q y hacia la derecha tengo observaciones. En principio tenemos ¿cuántas observaciones? 21 observaciones, ¿no ven? Y yo tengo acá, por ejemplo, la gráfica esa, 21 valores. Cuando yo hablo, por ejemplo, del valor, qué sé yo, el más grande observado ha sido 11, algo, ¿no ve? Si yo me ubico, por ejemplo, en un valor que lo voy a tener acá, y ese valor que sea 12, ¿ya? El valor 12 metros cúbicos por segundo tras una línea horizontal. Y empezamos a hacer un conteo. Y el conteo se refiere a lo siguiente. La primera vez que el río me ha traído un caudal más grande que los 12, va a ser, a ver, en lugar de 12, hallemos el 11, en realidad el 1196 lo convertiremos en 12. Ya es más fácil hablar de 12 directamente que de 1196. ¿Ya? Entonces, el caudal que acabo de obtener es 12 cubos. ¿Ya? Ahora yo voy a trazar una línea horizontal de 12 y voy a empezar a contar cuántas veces el río me ha traído un caudal más grande que 12. Entonces, para hacer ese conteo, la primera vez que el río me ha traído un caudal que es más grande que 12 es, por ejemplo, este de acá. Una crucecita pongo ahí. Ya, digamos que esa valor ha sido 12,3. Después he tenido que esperar como 2 años antes de que el río me traiga otra vez un caudal más grande que 12. Después he tenido que esperar, esta vez, 6 años para que el río me traiga un caudal que es más grande que 12. ¿No ve? Tiempo de espera. O sea, estoy contando los tiempos de espera. El tiempo de espera entre valor
más grande que 12. Y de ahí resulta que he tenido que esperar como, por decir, 12 años antes que el río me traiga otra vez un caudal más grande que 12. Después, etcétera. ¿Ya? Ahí paremos por ahora. Cuando quiero resolver este problema a través de inferencia estadística, porque abajo en la línea verde y los caudales medidos ahí, esos caudales medidos son solamente 21 valores. Si pudiera tener 1000 valores observados, 1000 años observados, entonces podía hacer ese conteo de mejor forma, ¿no ve? Y en los 1000 valores observados, en 1000 años, puedo recoger los 1000 años y ver tiempos de espera, todos siempre referidos a la línea horizontal roja en 12. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el río me traiga un caudal igual o superior a 12? ¿No ve? Primero han pasado 2 años, después he tenido que esperar 6 años antes de que sea más grande, después he tenido que esperar 12 años antes de que el río me traiga otra vez un valor más grande que 12, etcétera, ¿no ve? Ese es un análisis muy didáctico para comprender qué es periodo de retorno. Pero arriba a la derecha tengo la función de densidad y he hallado estadísticamente con la ley de Gumbel de que tengo 2% de probabilidad de que en cualquier año el río traiga un caudal de 12 o más. Y a partir de ahí viene lo que le llamamos definición de periodo de retorno T, es el inverso de la probabilidad de excedencia. Esta es una formulita que se aplica para todas las leyes, ¿no? La relación entre periodo de retorno T y probabilidad de no excedencia está dada por esta fórmula. Entonces, si quisiera calcular para el valor 12 con esta fórmula, el T saldría 1 sobre 0.02, ¿no es cierto? Eso es 100 entre 2, eso es igual a 50 años. ¿Ya? Fíjense, retornemos a nuestro análisis como si tuviéramos 1000 años. Después de la última vez que el río me ha traído un caudal más grande que 12, perdón, más grande que 12 cubos, está bien. Supongamos que he tenido que esperar, por decir, qué sé yo, pues 60 años. Después he tenido que esperar 50 años. Después he tenido que esperar un año, porque automáticamente después de este valor, el siguiente año otra vez ha sucedido un valor mayor o igual a 12 cubos en rojo. Y después he tenido que esperar 20 años. Después he tenido que esperar solamente 5 años. Y después he tenido que esperar, por decir, 120 años, etc. Fíjense, hasta este momento, ¿cuántos tiempos de espera he logrado ver? El 2 es un tiempo de espera, el 6 es otro tiempo de espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tiempos de espera. La pregunta a ustedes sería, ¿cuántos años debo esperar en promedio para que el río traiga 12 metros cúbicos o más? ¿Cómo calcularían ustedes en base a eso el muestreo de tiempos de espera? ¿Está clara la pregunta? ¿Cuántos años debo esperar en promedio? Eso hay que subrayarlo. En promedio. ¿Cuántos años debo esperar en promedio para que el río me traiga un caudal que supere los 12? Entonces, deme una respuesta aquí. Sería 1.67 años. ¿Y cómo calculas tú ese 1.67? Primero calculo Z, como nos está dando el valor de 12 metros cúbicos sobre segundos, calculo el valor de Z, y el valor de Z busco en la tabla, y posterior a eso tendría el valor de F mayúscula de Z. Y como F mayúscula de Z es igual a F mayúscula de X,
Y como dice que es mayor o igual, entonces es ¿cómo se sobrepasaría? Entonces sería 1 menos f de x calculó, y eso lo llevo también lo que saca el resultado con la fórmula de periodo de retorno, 1 sobre 0,6, y el valor sería 1.67 años. Ya, tú estás respondiendo usando la función de densidad y la fórmula de Gumbel para responder, ¿no es cierto? Que está correcto lo que estás haciendo, simplemente estás aplicando lo que está mostrándose ahí arriba. En color rojo, 12 metros cúbicos por segundo, ayudado con la ecuación de Gumbel, obtengo que a la izquierda la ecuación de Gumbel me proporciona 98%. Tú me has dado un valor diferente, ¿no ves? Pero para hacerlo fácil, supongamos que eso sale 98, ¿ya? Usas la fórmula de Gumbel, ingresas ahí el 12 en rojo y calculas f de x. Y supongamos que ese f de x sale 98%, para hacerlo así en valores fáciles, ¿ya? Y si eso ha salido 98, a la derecha necesariamente tiene que ser 2, ¿no ves? ¿Estás de acuerdo? Sí, Inge. Y ahora yo uso la fórmula de arriba, t es 1 sobre 2%. Y si divido 1 entre 0.02, eso sale 50 años. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hallar el periodo de retorno de 12 cubos por segundo, y el periodo de retorno de 12 cubos por segundo es 50 años. ¿Ya? Eso cuando aplico, y eso es lo que siempre van a tener que hacer, cuando aplico la ley de alguna ley, en este caso estamos aplicando la ley Gumbel. ¿Ya está comprendido para todos ustedes eso? Tengo 21 valores, con los 21 valores calculo la media y la desviación estándar. Con la media y la desviación estándar calculo cuándo es x0 y cuánto es alfa. Eso meto en la ecuación de Gumbel, y en esa ecuación de Gumbel yo coloco 12 cubos por segundo, ¿no ve? Y eso resulta que f de x sale igual a 98, 0,98. Y si eso es 0,98, a la derecha tiene que ser 2%. Y si hago caso de esta fórmula de arriba, entonces el 0,98 coloco acá, y 1 sobre 1 menos 0,98 es lo mismo que 1 sobre 0,02, y eso sale 50 años. En conclusión, acabo de calcular el periodo de retorno del valor 12 años, 12 metros cúbicos por segundo. Ahora me olvido de ese cálculo, porque es el cálculo que supone inferencia estadística. Me olvido de ese cálculo y me voy a concentrar en la figura de abajo en verde, y supongamos que en esta figura tengo muchísimos años, ¿no? Entonces, tantos años que están graficados ahí en verde, y como estoy hablando del valor 12, ahí ubico el valor 12 en la vertical y trazo una línea horizontal en color rojo a la altura de 12 cubos. Y entonces voy a contrastar la línea horizontal roja contra los valores observados en verde, y voy a ir haciendo un conteo. Todo valor más grande que 12 lo voy a identificar. Desde la primera vez en que el río me trajo un valor más grande que 12, he tenido que esperar 2 años, ¿no es cierto? Estos 2 años que están ahí, para que el río me vuelva a traer otra vez un caudal más grande que 12, ¿no es cierto? Después he tenido que esperar 6 años esta vez, 6 años para que el río otra vez traiga un caudal más grande que 12. Y acá he tenido que esperar 12 años para que el río me traiga un caudal otra vez más grande que 12. Fíjense que cuando digo más grande que 12 puede ser cualquier valor con tal de que sea más grande que 12. Puede ser 20, 30, 40, 50 también, o puede ser 12,01, ¿no es cierto? Después he esperado 60 años, antes de que el río otra vez me traiga 12, después he esperado 50 años, y casualmente después he tenido que esperar un solo año para que otra vez haya semejante caudal. Después he tenido que esperar 20 años, después 5 años, después 120 años. Y hasta ahí nomás llegaré, porque puedo continuar yendo a la derecha si tuviera muchísimos datos, ¿no ve? En base a esta información que acabo de leer, 2, 6, 12, la pregunta a ustedes es, el tiempo de espera
realmente observado, va entre un año acá he tenido que esperar, 120 años aquí he tenido que esperar, aquí he tenido que esperar 5 años, etc. La pregunta a ustedes es, y en promedio entonces, ¿cuánto es el tiempo de espera del valor 12? Y la respuesta es simplemente sacar la media aritmética de esos valores, o sea, 2 más 6 más 60 más 50 más 1 más 20 más 5 y más 120. Y todo eso tengo que dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguien puede decirnos cuánto sale esto? En teoría, esto debería salir 12. ¿Ya? Perdón, en teoría eso debería salir lo que hemos dicho ahorita, el valor. Da 33, Inge. Ya, yo me he equivocado, pues esto da 33. Y en realidad eso debería salir 50. ¿Ya? Entonces, en promedio, cada 50 años, el río trae un caudal mayor o igual a 12 cubos. Eso es definición de periodo de retorno, 50 años. Se dice que el valor 12 cubos por segundo es un valor cincuentenal. Si me dicen calcular el caudal cincuentenal, que tiene periodo de retorno 50 años, cincuentenal, hago el cálculo con la formulita T es 1 sobre 1 menos DF, y eso sale 50 años. Entonces el caudal cincuentenal de este río es 50 años. ¿Qué quiere decir 50 años? Que en promedio cada 50 años el río me trae un caudal más grande que 12. ¿Está comprendido eso? Este último análisis, basado en esa figurita de abajo en verde, solamente sería posible si tuviéramos muchísimos años observados, ¿no ve? Si tuviéramos 100 años observados, 100 valores, ya con eso podría ser un conteo. Cada cuántos años el río me trae un caudal más grande que 12. Y en promedio tengo que esperar 50 años, porque alguna vez he tenido que esperar 120 años, otra vez he esperado 5 años, otra vez he esperado 60 años, etcétera, ¿no ve? La media aritmética de todos esos tiempos de espera debería resultar 50. Obviamente que aquí me ha salido 33 porque yo he hecho completamente al azar los valores, ¿no ve? Esos tiempos de espera, yo podría haberme inventado tiempos de espera más largos, y de tal manera que la media de esos 8 tiempos de espera salga a 50. ¿Ya? Pero es solamente para fines didácticos la figurita esta de aquí abajo. Entonces, periodo de retorno 1000 años, ¿qué significa? Es aquel caudal que en promedio cada 1000 años trae el río o es excedido. El periodo de retorno 20 años es aquel caudal que me trae el río, en promedio que me trae o un caudal o más grande que me trae el río cada 20 años. Entonces sería el caudal veintenal. A falta de datos con los que podría hacer este análisis de la línea verde, lo que se hace es lo que está aquí arriba. Estas probabilidades para 12 con Gumbel resulta 98 y en consecuencia excedencia resulta 2%. Y si me dicen cuál es el periodo de retorno del valor 12, simplemente calculo el inverso de este 2%, por definición. El inverso de esta colita aquí a la derecha, el inverso de este H2 rojo, es periodo de retorno. Entonces divido 1 entre 2%, 1 sobre 0,2 sale 50 años. Conclusión, el caudal centenal de ese río es 12 cubos. ¿Cómo interpreto eso? Que cuando considero centenas de años, varias centenas de años, en promedio, una vez cada 50 años, ese río me trae un caudal de 12 cubos o más, en promedio, porque alguna vez me traerá de aquí a 2 años, otra vez me trae más grande que 50, ¿no ve? Pero después de ahí tendré que esperar tal vez 500 años antes de que me vuelva a traer un caudal más grande que 12 cubos. Pero en promedio tengo que esperar 50 años. ¿Hasta ahí se comprende? Y ya, fíjense ahora que este concepto es bien importante manejarlo, porque, a ver, veremos otra
No sé si acá se puede hacer. Ya. Hace unos años, en La Paz, hace unos 20 años más o menos, en una tarde llovió tanto que ocasionó un montón de destrozos en la ciudad. Incluso salió en televisión, ¿no? Y como las calles son bien empinadas en La Paz, el agua de lluvia se desplazaba y arrastraba a los autos. Si alguna persona estaba por ahí caminando, se tropezaba y se la llevaba río abajo, ¿no? O sea, calle abajo. Esa vez llovió tanto en La Paz en esa tarde que el Senami calculó y dijo la precipitación que acabamos de registrar hoy en la tarde en la ciudad de La Paz tiene, después de los cálculos que han hecho, tiene un periodo de retorno de 20 años. Periodo de retorno T igual a 20 años. Entonces el reportero le preguntaba al de Senami, entonces, ¿y cómo se define que ese evento lluvioso de hoy día tenga un periodo de retorno de 20 años? Y él intentó explicarle y le decía que cada 20 años va a caer ese tipo de lluvia. Entonces la reportera dijo, pero entonces estamos felices porque tenemos todavía 20 años de aquí en adelante sin esas lluvias tan grandes y recién de aquí a 20 años se va a dar. ¿Qué es lo que anda mal en esa interpretación? ¿Quién me dice? Que no necesariamente va a demorar 20 años en volver a suceder. Eso está así, ¿no es cierto? En promedio, si consideramos varias centenas de años ahí en La Paz, esa precipitación que causó tantos destrozos se presenta en promedio cada 20 años, una vez cada 20 años. Quiere decir que en alguna ocasión se va a presentar en 20 años, en otra ocasión se va a presentar en 80 años, en la siguiente ocasión se va a presentar a los 6 años, después se va a presentar al año siguiente, después van a tener que pasar otros 70 años antes de que se presente esa misma lluvia, pero en promedio aritmético de todos esos tiempos de espera, ese promedio aritmético tiene que dar 20. Espero que esté comprendido esto porque es un concepto que se habla continuamente en hidrología. Ya les he dado algunos ejemplos antes, ¿no? En las anteriores clases. ¿Ya? Entonces, esta es una tercera forma de describir lo que es la probabilidad de un evento, ¿no ve? Decíamos, si tenemos el análisis típico que se hace, porque no nos queda otra función de densidad, tenemos aquí el valor de, ¿cuánto dijimos que era? 12 metros cúbicos por segundo, ¿no ven? Aquí hay 12 metros cúbicos por segundo. Habíamos dicho que esto era 98% de superficie bajo la curva y en consecuencia es 2%. Entonces, aquí hay la descripción en términos de 98% probabilidad de no excedencia, en términos de 2% probabilidad de excedencia, y también una vez que calculo el periodo de retorno, que es el inverso de esta área a la derecha, es 1 sobre 0.02, ¿no? No sé si estamos haciendo los mismos cálculos, 0.02, 50 años. Esto sale 50 años. Fíjense que automáticamente el 50 adquiere como magnitud años, ¿no? 50 años. Es la tercera forma de definir entonces el valor 12 con sus probabilidades, probabilidad de no excedencia, probabilidad de excedencia y su periodo de retorno 50 años. Entonces, si consideramos muchas centenas de años, en promedio una vez cada 50 años, el río me va a traer por lo menos 12 cubos por segundo. Fíjense que estoy diciendo por lo menos 12 o más, pero no estoy diciendo clavados 12, porque clavados 12 es 0, ¿no ve? La probabilidad de que en cualquier año ese río traiga 12 cubos es 0, pero la probabilidad de que traiga 12 cubos o más es 2%. Y la probabilidad de que en cualquier año ese río traiga 12 cubos o menos es 98%. Y la tercera forma de definirlo es que en promedio una vez cada 50 años ese río trae
no 12, sino trae 12 o más. En las tres definiciones el valor 12 es 12 o más, 12 o menos, pero nunca 12 clavados. Entonces en el examen viene y me dice un caudal cincuentenal, perdón, un caudal que tiene un periodo de retorno de 50 años, o sea, caudal cincuentenal, se presenta una vez cada 50 años. ¿Qué está mal en esto que digo? Se presenta una vez cada 50 años. ¿Qué está mal ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién se va a ganar puntos? Que no necesariamente va a suceder en 50 años, puede suceder antes. No, pero ya estamos diciendo en promedio. Al decir en promedio, me estoy refiriendo a que puede ser antes o puede ser más de 50 años. O sea, esa partecita la estoy salvando al decir que en promedio. Entonces, ¿dónde está mal cuando alguien dice caudal cincuental? Ese valor se presenta una vez cada 50 años. ¿Qué está mal en eso? Que podría ser más de una vez durante los 50 años. No, no más de una vez. ¿Alguien más quiere dar alguna respuesta? Bueno, entonces, para la próxima clase o pregunta pendiente del examen. Ahora, hagamos lo siguiente. Ustedes ya tienen los datos con los que estamos trabajando, ¿no es cierto? 21 datos. Estoy intentando ubicarlos. ¿Dónde estarán esos 21 datos? Creo que estaban en el Classroom ya subidos. Aquí están. Todo el mundo está viendo los datos ahí, ¿no ven? Ya. A esto entonces lo que podemos hacer es añadirle, calcular en base a estos 21 valores, calcular el caudal centenal, es decir, el caudal que tiene un periodo de retorno de 100 años, calcular el caudal veintenal, centenal, veintenal, calcular el caudal milenal y el caudal decamilenal. Entonces, la pregunta que quiero que logren responder en esta clase, en lo que queda todavía de esta clase, más lo que puede ser, más lo que puedan ustedes producir en su casa. Para la serie de 21 caudales, calcular con la ley de Gumbel, dos puntos, el caudal decenal, el caudal cincuentenal, el caudal centenal, calcular también el caudal milenal y finalmente calcular el caudal decamilenal.
Entonces, el decenal significa que el periodo de torno es el 10, ¿no ve? El otro es periodo de torno 50, este es el periodo de torno 100, este tiene un periodo de torno de 1000 años, obviamente, años, y ese tiene un periodo de torno de 10.000 años. Ya, entonces, para esto tienen que calcular el caudal, para esto también, para esto también, para esto también y para esto también. ¿Por qué necesitamos calcular estos caudales? Porque dependiendo de la obra que vamos a encarar, vamos a usar algunos de ellos como parámetros de diseño, ¿no ve? Si se trata de una alcantarilla que conduce aguas de una quebrada debajo de un camino rural, probablemente aquel caudal cuyo periodo de torno sea 10 años sea el que lo usemos como caudal de diseño, ¿no ve? Entonces la alcantarilla esa tiene que tener una capacidad máxima de transportar agua. ¿Cuál es esa capacidad máxima? El caudal decenal. Si viene un caudal más grande que el decenal, bueno, ni modo, la alcantarilla no es suficiente y el agua va a pasar por encima de la calzada. Y eso va a suceder en promedio una vez cada 10 años. En promedio, subrayado, ¿no ve? Cuando hablamos del caudal decamilenal, caudal cuyo periodo es unos 10.000 años, eso es prácticamente el diluvio, ¿no ve? ¿Qué es un caudal decamilenal? Es aquel que, considerando muchísimos años, se presenta o es excedido una vez cada 10.000 años, ¿no es cierto? Entonces, pucha, eso nunca va a suceder. Tal vez el diluvio que se registra en la Biblia haya sido una lluvia que tenía un periodo de torno de 10.000 años. Ha llovido tanto que su probabilidad de que llueva en ese año fue 1 en 10.000. Su probabilidad de que llueva o sea excedido esa cantidad es 1 en 10.000. Entonces, estas preguntas que están viendo aquí en la pizarra, quiero que las resuelvan para la próxima clase. Y como estoy viendo que nadie ha cumplido esta última vez en avanzar algo de esto, lo que vamos a hacer tal vez, vamos a hacer incluir notas negativas. El que no presenta tiene hasta menos 3 puntos. ¿Cómo la ven? Porque así ya nomás vamos a lograr que ustedes se mantengan estudiando, ¿no? ¿Alguna vez les han hecho eso en las clases? No, no es cierto. Bueno, preguntas hasta ahora. ¿No hay preguntas? ¿Quién sabe cómo lograr que no se repitan tantas pantallas aquí? ¿Alguien sabe? Tendrías que fijar un contacto nomás, Inge. Fijar un contacto. Por ejemplo. Sí, a quien sea, Inge. Fijarlo nomás. A ver, a este. Y para fijar simplemente me voy acá. Sí, Acá. y fijar nomás se pone. Hay esa barrita. Fijar en Fijar. pantalla. Sí, Inge. Ahí está. Josué Soria Gamboa Amaru. Buenas noches, ingeniero. ¿Tu nombre es Amaru o es tu apellido Amaru? Mi nombre. Tu nombre, qué buen nombre, Amaru José. Claro, Soria Gamboa sería el apellido, ¿no? Y tú te llamas Gracias. Amaru. Ya Sí, está. Sí, adelante. ¿cuál era la pregunta, ingeniero? La pregunta que hace rato hicimos, cuando yo decía el caudal decenal es aquel que se presenta una vez cada 10 años. ¿Qué anda mal en esa respuesta? Según lo que entendí, que no necesariamente precisamente 10 años puede pasar antes o después. Pero para remediar, lo que yo puedo decir, el caudal decenal es aquel que en promedio se presenta una vez cada 10 años. Ya está mejor, ¿no ve? Sí, ya se entiende mejor. Ya.
pero sigue habiendo un error en esa frase. El caudal decenal es aquel que se presenta en promedio una vez cada 10 años. Sigue habiendo un error en esa frase. ¿Quién sabe el error para esta clase o para la próxima clase o para el día del examen? Le faltaría ser excedido. Exactamente. Porque si no ponen eso, la pregunta está al agua o dependiendo, por ahí ya no sirve esa pregunta. A ver, hemos dicho, a ver si encuentro esa figurita en la que hemos hecho en esta figura, si se fijan, voy a borrar todo lo que no necesiten. En esta figura que presenta los valores observados año tras año durante muchísimos años, yo he trazado una línea roja que representa 12 cubos por segundo, ¿no es cierto? Y he empezado a hacer el conteo. Y el conteo consistía en eventos que son mayores que 12 cubos. El año en el que me presento un caudal mayor a 12 cubos, entonces lo tomo como un evento que excede los 12. De ahí espero 2 años antes de que el río me traiga otra vez un caudal que exceda los 12 cubos. No estoy diciendo que sea 12 cubos, estoy diciendo que exceda, ¿no es cierto? Ahí está el kit del asunto que les estoy comentando. Ya, si se fijan, este valorcito de acá, voy a usar el color amarillo a ver si se puede ver. Este valorcito de acá no es exactamente 12, es un valor que excede los 12 cubos. Tal vez eso es 13 cubos. El siguiente valor acá tal vez ya es 20 cubos. El siguiente valor es tal vez 18 cubos. Entonces, cuando yo me refiero a evento, me refiero a que el caudal es mayor o igual a 20. Ahí está la respuesta a esa pregunta de hace rato que no han logrado responder. Todo el tiempo hablamos de valores de excedencia. Ya habíamos dicho que la probabilidad de que el próximo año ese río me traiga 7 cubos es 0. Pero la probabilidad de que me traiga entre 7 y 7,1 cubos ya existe, probabilidad pequeña, pero ya existe. La probabilidad de que el próximo año me traiga ese río entre 7 y 10 cubos ya es más grande. Área grande entre 7 y 10. Área más chica entre 7 y 7,5. Área más chica entre 7 y 7,1. Y área cero entre 7 y 7. Entonces la probabilidad de que el río me traiga un caudal comprendido entre 7 y 7 es 0. ¿Está claro eso? Si no comprenden eso, entonces hasta el día de las segundas instancias y también de los exámenes de mesa, pucha, van a estar con nota baja. Pues el último examen de mesa que hemos hecho había una pregunta relacionada con eso y nadie ha logrado dar la definición exacta. Y de ahí vienen los problemas esos del reportero al que le decían, en el Senami hemos hecho el cálculo, porque tenemos toda la serie histórica de precipitaciones de La Paz, hemos hecho el cálculo y nuestro resultado ha dado de que la lluvia que ha sucedido hoy día tiene un periodo de retorno de 50 años. Entonces la reportera dijo, qué bueno, entonces 20 años no tenemos que preocuparnos porque después de 20 años recién otra vez va a venir esta lluvia. ¿Qué anda mal en eso? Ya me han contestado a medias, ¿no ve? Está claro entonces este tema y ya son hora de que nos vayamos. No olviden entonces de responder a esta pregunta. Lo que voy a hacer es, voy a subir estas preguntas al Classroom de ambos grupos, así ambos grupos trabajan para lograr responder 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, aquí la dejamos y los veo el sábado. Disculpe una pregunta, perdón. Adelante. De esos ejercicios que nos ha dado del tiempo de retorno, hay que interpretarlo cada uno, ¿no? Por individual.
Obviamente vale la pena que se estén entrenando a la interpretación de 3 formas diferentes, un valor que está relacionado con sus probabilidades. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, aquí me despido de ustedes. Y esta que están viendo en la pizarra es la que voy a subir ahorita al Classroom para que todo el mundo haga eso. Ya, entonces que les vaya bien, suerte, cuídense y los veo la próxima clase. Ya. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les Hasta el vaya sábado, bien. Inge, gracias. Hasta el sábado.